vital. Y yo creo que vamos a empezar a orar para que el Señor rompa, como no puedo decirle que es una estratagema, pero sí es una, como dice el versículo, que contra el conocimiento de Dios, que Él derribará todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y saben que hay un argumento que se ha establecido en nuestros corazones y es este. Este es un argumento, esta es una fortaleza que se ha establecido en nuestros corazones, que estamos realmente para que alguien nos dé y recibir. Estamos realmente para que alguien nos enseñe y nosotros escuchemos. Y la vida continúe igual, la vida continúe lo mismo. Si hay algo que trae tanta frustración y si hay algo que quiebra, ¿cómo puedo decirlo? Que debilita, que le hace perder fuerza a nuestra fe. Si hay algo, es esa dualidad en la que muchas veces caminamos. Que aquí creemos en algo, pero la vida afuera es completamente diferente. Que aquí caminamos con unos principios, entendemos, los comprendemos, creemos en la palabra, pero cuando estamos afuera caminamos con otros principios. Eso hace que el camino sea inconstante, eso nos hace inconstantes, nos hace duales. Y el problema es que cuando nosotros estamos en esa dualidad, es más lo que asimilamos de afuera lo que asimilamos de Dios mismo. Y muchas veces en ese sentido nos preguntamos, hay una parábola aunque siempre se ha hablado a nivel de la riqueza, pero yo no lo quiero tomar en ese sentido, es cuando la historia que comenta Jesús con el joven rico. Sí, o sea, muchos de nosotros podemos estar pensando que pues no hacemos nada malo, cumplimos yendo a la congregación, damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, honramos, no adulteramos, no robamos, no usamos el nombre de Dios en vano y sentimos y creemos que estamos haciéndolo bien. Y creemos y sentimos que estamos obrando bien, ya estamos cumpliendo. Pero cuando el Señor viene y nos confronta con la realidad de nuestro corazón, si alguno de nosotros a veces le decimos al Señor, bueno, ¿y qué debo hacer? Carolina está diciendo ahorita, hay un llamado en cada uno. Bueno, Señor, ¿qué debo hacer para cumplir ese llamado? Y si el Señor en algún momento te coge, si le has dado la oportunidad, bueno, listo, ve a la iglesia. No, Señor, yo voy a la iglesia. Honra a tus autoridades. No, yo las honro. Ok, cumple con mis mandamientos. No, yo los cumplo. Ah, ok, listo. Entonces, déjalo todo y sígueme. Y ahí es donde el corazón se entristece. ¿Por qué? Porque caminamos en una dualidad. Ese es un peligro. Escuchaba algo que Carolina estaba escuchando, me impactó muchísimo, porque a mí me ha tenido algo inquieto y me levanté no fue esta mañana, desde el viernes. Yo no soy, ustedes me han escuchado y no quiero dármelas aquí de super, mega, hiper, supra, hiper espiritual. Pero el viernes me levanté, me desperté como desde las 3:30, 4 de la mañana y un pasaje venía, es un pasaje que hicieron canción de él. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y deme esa canción, dele vuelta y dele vueltas a ese pasaje que está en Colosenses 3, versículo 1 y 2, y dele vueltas a ese pasaje. Y cuando fui y busqué realmente no la canción, sino lo que dice allí en la Biblia, pues el versículo central es: pon la mira en las cosas de arriba. Hey, todos aquí, todos aquí. ¿Ya el niño está llorando? Sí, sí. Mírenme, mírenme, sí, pobrecito, sí. ¿Qué le pasaría al niño? Sí, mira, ahí salió la profesora porque le cascó al... No, no, mentira, no, no, no. Ya. Pablo le dice a la iglesia en Colosas, pongan la mira ¿en dónde?
¿Qué es poner la mira? ¿Qué es poner la mira? Enfocarnos. Y escuché algo, Carolina, no es lo que voy a enseñar, escuché algo, Carolina, creo que fue ayer o antier y me impactó muchísimo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si cada día, al comienzo del día, le pusieran, vamos a dar un valor, eh, le pusieran 86,400 pesos en su cuenta, sea Nequi, le pusieran 86,400 pesos cada día, pero con la única condición que al finalizar el día, cuando comienza el otro día, esos 86,000 pesos se pierden? ¿Qué harían ustedes? Les dan al comienzo del día 86,400 pesos para que hagan con ellos en el día, hagan lo que están ustedes en el día. Recuerden que al otro día ya no los van a tener. Al otro día van a tener otros 86,400. No se acumula. Van a tener otros. ¿Qué harían? ¿Cómo? Invertirlos. Ok. ¿En qué? No me digan específicamente, tranquilos. ¿En qué invertiríamos? Yo creo que invertiríamos en algo que nos produzca más. Porque no vamos a tener, ¿cierto? ¿Qué más haríamos con esos 86,400? No es lo que recibiríamos diario, porque alguno ya está pensando, pero es que yo no vivo con 86,400. No, tenemos nuestra provisión, tenemos el trabajo que Dios nos ha dado, sobre el cual Él nos está sustentando, pero se consignan estos. ¿Qué más haríamos con esos 86,400? Piensen, respóndanse a ustedes mismos. No es una tarea para mí, respóndanse. ¿Qué harían con 86,400 pesos diarios? No hagan cuentas porque acuérdense que eso es diario, no es acumulativo. Ok, ¿ya pensaron? ¿Saben qué fue lo que me impactó? Que eso es lo que recibimos diariamente en tiempo. 86,400 segundos recibimos en tiempo todos los días, que no regresan, que si no los invertimos, se pierden, que si no los aprovechamos, se van. Siempre hay 86,400 segundos disponibles y siempre el Señor nos regala ese tiempo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? Algunos muchas veces pensamos, no, más adelante me comprometo, o la palabra compromiso como que con el Señor, yo no estoy hablando con los hombres, con el Señor como que nos genera un poquitico de inquietud, pero cuando se van los años, alguien lo supo, Salomón lo vivió claramente, por eso es que Salomón decía allí en Eclesiastés 12, 11 creo, 11, dice, acuérdate de tu Creador en los ¿qué? En los días de tu juventud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacia adelante hay mucho tiempo. Si yo miro hacia atrás, es poco el tiempo que ha pasado. Hacia adelante hay mucho, pero curiosamente el pensamiento humano no es mirar como hacia adelante hay mucho, entonces ¿qué hagamos? Más adelante. Nos llegan los 40 y podemos decir todavía tenemos fuerzas más adelante. ¿Y cuántas veces a veces conocemos experiencias de vidas que pensaban tenerlo todo y en algún momento una enfermedad, una calamidad, una circunstancia que no estaba bajo nuestro control? Y ahí se nos acabó el tiempo. Caro decía algo, este es el momento. Este es el momento de que le preguntemos al Señor si creemos en su palabra. ¿Creemos en su palabra? Hoy lo dijimos, ¿cierto? Que confiaremos en Él, ¿sí? ¿Ya no lo creemos? ¿Solo lo creíamos en la alabanza? ¿Sí? No, pero es que no. ¿Cómo? Ah, Esperancita, sí, sí, Esperancita. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Ok, ok. Dice Efesios capítulo 4 que cada uno de nosotros hacemos parte de un cuerpo, que somos miembros y cada uno como miembro de ese cuerpo, no estoy hablando de congregación, como miembro de ese cuerpo ha sido puesto allí para cumplir una función en Dios. Y en eso tiene que ver con lo que voy a retomar nuevamente. Habíamos hecho un pequeño stand-by en esta palabra que llamamos nuestro llamado hoy, que tiene que ver con que se disipe de nuestro corazón, se disipe de nuestra mente esa dualidad, ese doble camino, esa doble vida, esa inconstancia. El Señor lo que anhela es que podamos ver esta vida como una sola, verla como Él la ve, la vida terrenal, la vida que estamos viviendo hoy aquí. Porque a veces nos sucede que frente a ciertas circunstancias es muy fácil ser espirituales. Es muy fácil ser espirituales frente a ciertas situaciones. Es muy fácil ser espirituales cuando otra persona está viviendo alguna circunstancia y yo se lo digo. No, mira, la Biblia dice, la palabra declara para otros, pero cuando yo vivo esa situación tan terrenal, cuando yo vivo esa situación tan humana, cuando yo vivo esa situación tan de aquí de la tierra, tan carnal, ahí sí como que se nos olvida que somos espirituales. Y cuando hablo de espirituales, no estoy hablando de dos condiciones, porque nuestra condición primaria es que somos seres espirituales. ¿Qué fue lo primero que vivió en el hombre cuando Dios sopló vida? ¿Qué fue lo primero que vivió? Su espíritu. Por su espíritu vivió lo demás. Por su espíritu tomó vida el alma, los sentimientos, las emociones, el conocimiento, la voluntad. Por su espíritu, por su vida, tomó aliento este cuerpo físico, este cuerpo natural, por su aliento. Pero como lo hemos hablado muchas veces, vivimos al contrario. La vida en que Dios quería era que entendiéramos que Él sopla su aliento de vida sobre nosotros y nosotros vivimos por su aliento de vida. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que ahora vivimos porque este cuerpo vive y su aliento de vida lo dejamos de últimas. Por eso de la semana, 6 días vivimos para nosotros y el último lo vivimos para Él. Cuando en el calendario el domingo es ¿qué? El primer día. Pero para muchos de nosotros, el último día de la semana, ¿cuál es? El del Señor, de lunes a domingo. ¿Cuándo comienza la semana? Pues cuando tengo que trabajar, cuando tengo que producir, cuando vivo, cuando yo busco mis cosas, mi. Ahí comienza la semana. Se trastocó todo. Pero ¿por qué el Señor afirma nuevamente esta realidad? Recuerden que estuvimos hablando y ahora sí, me pueden poner la imagen allí, porfa. Estuvimos hablando de este llamado hoy respecto al pasaje donde Jesús, donde le hacen una trampa a Jesús. ¿Se acuerdan qué pasaje es? Donde les aclaro todo el pasaje. Los fariseos le iban a hacer una trampa a Jesús, trayéndole un denario, que era una moneda que la acuñaba el César del momento, y diciéndole a Jesús, bueno, ¿a quién debemos dar tributo? ¿A Dios o al César? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Dónde está ese pasaje? Mateo, ¿cómo? Ok. Y allí Jesús les hace una advertencia y allí miramos todo lo que significaba para un judío esa carga tributaria frente al César, que no era nada fácil. Por eso es que el judío tanto odiaba al cobrador de impuestos, y Jesús, como que en algún momento esperaban que Jesús fuera claro y les dijera que no, rebélense, ustedes tienen que darle honra a Dios, rebélense con el César. Cuando Jesús no dijo eso, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo? Den al César lo que le pertenece al César. ¿Qué quería Jesús decirnos con esto? Jesús preguntó allí
¿De quién era la imagen de la moneda? Esto lo explicamos. La respuesta fue que la moneda era del César, porque el denario era acuñado, o sea, lo fundían con la imagen del César del momento. ¿Sí? Entonces, pues bien, entonces dijo Jesús, si la imagen que está allí es del César, pues devuélvansela al César, porque es de él. Denle al César lo que le pertenece y denle a Dios lo que le pertenece. Ahora, en su sabiduría incomparable, Jesús nunca estableció reglas ni normas. ¿Por qué nunca Jesús dio una regla o una norma? Porque es que la norma es temporal. Jesús nunca, en la palabra ustedes no van a encontrar reglas y normas, mandamientos, sí, estatutos, decretos, pero una norma, una regla no. Jesús siempre habló principios. ¿Por qué? Porque la norma es temporal, el principio es eterno. El principio nunca pierde vigencia, siempre será eterno. Por eso lo que va a suceder cuando Jesús venga va a ser el cumplimiento del principio, de lo que yo doy, ¿qué? ¿Cuál es el principio? Lo que yo doy, recibo. Tú no pretendas recibir recibir honra si lo que das es irrespeto. Entonces, siempre tú vas a recibir, tú y yo vamos a recibir lo que damos. Y eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos con Satanás. Satanás va a recibir lo que él ha dado. Por eso es un principio eterno. Y aquí establece un principio importante y grande Jesús. Una norma eterna que debemos entender cada uno de nosotros. Es que como cristianos, no estoy hablando como creyentes, como cristianos, definamos cristiano. ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? ¿Cómo? ¿Se están escuchando? ¿Se están escuchando? ¿Quién es un cristiano? Un seguidor de Cristo. ¿Nos estamos escuchando? La pregunta es, ¿todos somos cristianos? No respondamos. Puede que aquí hayan algunos cristianos y puede que aquí hayamos algunos que no somos cristianos. Porque cristiano no solo es creer, porque hasta el diablo cree. ¿Cuántos creemos en Dios? ¿Ya se les cansó la mano? ¿Cuántos creemos en Dios? Ahora no les voy a decir que levanten la mano. ¿Cuántos seguimos a Cristo? ¿Recuerdan el compromiso de seguir a Cristo? Lo hicieron los discípulos. ¿Qué fue lo primero que hicieron los discípulos cuando siguieron a Cristo? ¿Qué? Lo dejaron todo. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo? ¿Estamos dispuestos a abandonarlo todo a lo que tenemos ahorita? Nos es fácil leer de pronto la historia de Abraham cuando el Señor llega y le dice, deja tu tierra y tu parentela. E irse, dejar su seguridad, dejar lo que había construido, pero si esto lo construí con tanto. Entonces, imaginémonos, estás en tu casa, estás con ese trabajo que tienes, estás disfrutando de la provisión del Señor, de pronto no te falta nada, estás bien, hay un trabajo estable y el Señor te dice, déjalo todo y sígueme. Coge a tu familia, coge a tu esposa, coge a tus hijos, deja esa casa, deja ese trabajo, deja esa seguridad y sígueme. ¿Lo haríamos? Ya cambia un poco, ¿no? Ya ahí sí ya nos asusta. Bueno, Señor, te sigo, pero dime a dónde. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué me vas a dar para el viaje? No, yo solo te estoy diciendo, sígueme. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Eso es un seguidor de Cristo. Ese es un cristiano. Por eso a esos discípulos que estuvieron dispuestos a abandonarlo todo, primero, lo abandonaron todo. Segundo, estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Entonces no solo lo abandonaron todo, estamos dispuestos a dar nuestra vida. Si hoy entrara alguien aquí
y dependiera el vivir, como le ha sucedido a muchos cristianos en Colombia, que a propósito está creciendo la persecución a los cristianos. Estaba en un 10, 12%, ahora va más en el 35%, el crecimiento de persecución a los cristianos. O sea que se nos está poniendo difícil el asunto. Y va a llegar un día en que alguien venga y nos ponga de pronto una pistola en la cabeza. O nuestra vida dependa de que digamos, ¿tú eres cristiano o no eres cristiano? Si dices que eres cristiano, te mato. ¿Estarías dispuesto a decir que sí? Ojo, no respondamos. ¿Estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida a sabienda que la perderíamos? O sea, perderla. No nos pongamos aquí románticos en perderla, que nos maten por Jesús. Porque lo que hicieron con los discípulos, ¿qué fue? Los mataron por Jesús. A veces lo vemos tan romántico, los crucificaron. No, lo despellejaron. Hubo uno que fue despellejado, sí subieron, ¿no? Creo que fue Tomás. Sufrieron peores muertes que la de Jesús. Ahora, yo aquí no quiero llenarlos de miedo. Díganles que el almuerzo va a ser a las 12:30. Mamá. Los discípulos sufrieron peores muertes que las de Cristo y no los quiero asustar. De hoy en 8, los que vengan van a morir. ¿Vendríamos? No traigamos empanada. De hoy en 8 nos van a matar por reunirnos y aquí declarar nuestra fe en Jesús. ¿Vendríamos? Yo no los quiero asustar, pero el mundo en el que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, las circunstancias que estamos viviendo, están demandando que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra visión, nuestra ciudadanía, nuestra manera de vivir día a día sea completamente afirmada en Jesús. ¿Y saben por qué? Porque también los tiempos que estamos viviendo, lo dice su palabra, muchos de nosotros vamos a ser engañados. Van a venir a engañarnos, a hablarnos de un evangelio y muchos nos apartaremos del camino. Yo no puedo asegurar de que ustedes no se van a apartar. Yo solo puedo orar para que ustedes no sean apartados, pero esa decisión es de ustedes, de cuánto afirmemos nuestra fe en el Señor. Esa es la vida que estamos viviendo. Yo sé que esto pocas veces queremos hablarlo, por eso tenemos que tener claro quiénes somos y lo que tenemos en Cristo Jesús, porque eso tarde que temprano un día va a ser confrontado. Un día esto va a pasar de la novela de una congregación y de reunirme un domingo en la mañana a la realidad de una confrontación espiritual, a la realidad que en algún momento puede que nuestro trabajo dependa de seguir o no seguir a Cristo. Y no estoy hablando algo que dice la palabra, estoy hablando algo que está viviéndose en muchos países en el mundo, en naciones en el mundo. Están matando cristianos por seguir a Jesús. Esto no es en vano, por seguir a Jesús. Eso ha sido por siempre. Por siempre el enemigo ha querido acabar a los seguidores de Cristo. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Somos cristianos? Entonces Jesús les estaba diciendo allí eso. Todo cristiano, ya definimos lo que era cristiano, tiene una doble nacionalidad. O sea, es ciudadano de un país en el que está viviendo. A ese país el cristiano le debe muchas cosas. Le debe entender que tiene una responsabilidad. No es que pobrecito el cristiano por el país, no, tiene una responsabilidad con esas cosas, ¿cierto? Hay seguridad, hay un gobierno organizado, hay servicios, hay
beneficios de los cuales el ciudadano de ese país, aún siendo cristiano, puede vivir. Y allí, para poner como un ejemplo, pocas personas a veces son lo suficientemente ricas, lo suficientemente que tengan todos los recursos para no depender de un sistema o para no depender de una nación, para no depender de una ciudadanía. Es muy difícil. De una u otra manera, servicios públicos, salud, un seguro, toda esta parte de seguridad social, dependemos de una nación, ¿cierto? Y allí Jesús le indica al cristiano entonces, cuando le dice, den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios, Jesús le está diciendo a ese cristiano, a ese seguidor de Cristo, tiene usted unos deberes con el reino civil. Hay un reino civil, pero también recuerde que hay un reino mayor que es el reino espiritual. El cristiano, como buen ciudadano del reino de Dios, manifiesta su sometimiento a las autoridades por él establecidas. Pero ambos, las autoridades y los ciudadanos, son entes que deben estar sometidos ¿a qué? A una autoridad absoluta. El César es una autoridad delegada. César, llamémoslo a las autoridades impuestas sobre los ciudadanos. Para el pueblo judío fue una autoridad impuesta. O sea, ellos fueron sometidos, ellos estaban bajo un imperio, ellos no tuvieron decisión cuando vinieron y les impusieron, vinieron los romanos y los tomaron cautivos, estaban en cautiverio bajo el imperio romano. Por eso a Jesús, cuando lo iban a crucificar, aún ¿a quién le llevaron los fariseos? ¿A quién se lo llevaron? A Pilato, porque era la autoridad que estaba ahí sobre Judea. Se lo llevaron a la autoridad del imperio romano para que él decidiera qué iba a hacer con Jesús. Pero Jesús aún a Pilato le dijo, no se te olvide que la autoridad que tú tienes, porque Pilato le dijo, ¿sí te das cuenta que yo puedo decidir? Pues, palabras más, palabras menos. Pilatos llega y le dice, yo puedo decidir liberarte o crucificarte. Y Jesús, entendiendo su ciudadanía celestial, llega y como que lo baja un poquitico el curibito. Recuerda que tu autoridad ha sido dada del cielo. No lo iba a entender Poncio Pilatos, no lo iba a entender, pero fue impuesta. Ahora en la dinámica de gobierno que tenemos ahora en las naciones podemos decidir, pero nunca olvidarnos que tenemos una autoridad absoluta. El problema es que la decisión muchas veces nos hace creer que no le vamos a rendir cuentas a esa autoridad absoluta. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, hay una autoridad delegada, hay una autoridad temporal, pero esa autoridad está debajo de una autoridad absoluta. ¿Quién es? Dios. Allí es donde tenemos que tener discernimiento, porque aquí el tema, den al César lo que es del César y a Dios lo que le pertenece a Dios, es un tema de autoridad, poder y señorío. Si mezclamos la autoridad, el poder y el señorío del César con la autoridad, poder y señorío de Jesús, entonces estamos diluyendo, estamos desvaneciendo el señorío de Cristo en la iglesia. Nosotros estamos sometidos a una autoridad natural, pero nuestra mayor autoridad, ¿cuál es? La autoridad que viene del cielo, el Señor. Juan 19:11, allí aparece cuando Jesús le dice a Poncio Pilato, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiere dado de arriba. Y para que entendamos esto, vamos a poner un ejemplo bíblico, para que podamos ilustrarlo mejor. Adivinen qué personaje pudo vivir claramente esta doble nacionalidad. Bueno, hay varios, pero hay uno particular que resalta en la Biblia que pudo vivir esta doble nacionalidad sin chocar, sin diluir, sin desvanecer la autoridad que venía del cielo puesta sobre él. Hubo varios, José, que estuvieron como en la autoridad natural, José,
Bueno, Moisés, Esther, Daniel. Y vamos a hablar de Daniel. 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 ¿Cuál era su nombre nativo? ¿Ah? No, su nombre judío. No, judío. Daniel. Su nombre judío era Daniel. ¿Qué significaba? Ahí les dejo la tarea. No busquen en el celular, no se distraigan. ChatGPT está prohibido, eso es un pecado en una reunión dominical. Okay. Daniel, ¿cuál fue el nombre que le asignó la autoridad terrenal? Belsasar. ¿Cuál era la patria de Daniel? Jerusalén. ¿Pero cuál fue su residencia? Babilonia. No se nos puede olvidar eso. Si ponemos nuestro nombre, diría aquí, bueno, yo no sé cómo sería Henry en judío. Lo único sí que sé es que Henry significa defensor. Su nombre asignado, digamos que fue Henry Alejandro. Pero ¿cuál es la patria de Henry? ¿Cuál es la patria de Henry? La patria de Henry es celestial. No es que nosotros somos ciudadanos del qué. ¿Y cuál es la residencia de Henry? Sogamoso. Nunca se nos pierda eso. ¿Cuál es nuestra ciudadanía primaria? ¿Cuál es nuestra residencia? Ok. Entonces encontramos allí a Daniel, ¿cierto? Es uno de los ejemplos más espectaculares que tiene la palabra de lo que podríamos llamar una doble ciudadanía o una lealtad dual. Daniel no solo vivió en un país extranjero, él fue capturado. Daniel fue capturado y a él buscaron rediseñarlo, tanto que le dan un nuevo nombre. No un nombre conforme a su ciudadanía celestial, sino un nombre conforme al imperio que lo había a él capturado. Lo entrenan en ese reino terrenal, lo entrenan para ser un alto funcionario del imperio que destruyó su hogar. No podemos olvidarnos, es como si a nosotros en este momento viniera un imperio y nos sometiera y nos llevan y nos quieren quitar nuestra esencia. Ya nos cambian la papita por el curry, digamos alguna cosa. Nos quieren quitar nuestra esencia. Ya no podemos usar alpargatas, ya ahora debemos usar cierto tipo de calzado. Ya no podemos comer esto, sino ahora debemos comer aquello. Eso es lo que busca siempre esa autoridad terrenal. Entonces impone sus costumbres, impone su cultura. Esa autoridad terrenal quiso imponer su cultura en la vida de Daniel. Y obviamente la excusa, ¿no? Lo entrenaron. Tanto fue cambiado Daniel en su diseño natural, no en su diseño espiritual. Tanto fue cambiado Daniel que lo volvieron un eunuco. Le quisieron quitar su hombría, su diseño real, para que se ajustara al diseño del reino terrenal. Entonces, Daniel obviamente allí, como vemos, es el equivalente a que fuéramos llevados a una potencia extranjera, trabajar en la cúspide del gobierno, pero mantener intactas las costumbres, la fe y los valores de tu tierra natal. Entonces allí encontramos lo que pasa con Daniel. Siguiente, por favor. Entonces, allí está este límite de lealtades, una línea innegociable que Daniel nunca negoció, valga la redundancia, ¿cierto? Daniel tuvo cambios externos, pero puso límites a los cambios internos. ¿Qué aceptó Daniel de esa ciudadanía babilónica? Y Babilonia,
que Babilonia es lo opuesto, es el ejemplo, es el símbolo, es la sombra opuesta a lo que habla el reino de Dios. Cuando quieren hablar del reino de las tinieblas se menciona como Babilonia. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis. O sea, realmente ese reino de Babilonia es la que se opone al establecimiento del reino de Dios. Y allí fue enviado Daniel. ¿Qué aceptó Daniel de esa ciudadanía bíblica? Babilónica. Primero, la educación en la lengua y la cultura caldea. Daniel estudió la lengua y la literatura de los caldeos por 3 años y se convirtió en un intelectual babilónico. Obviamente aceptó el nombre, por lo menos no lo pudo evitar, no pudo hacer nada para que lo llamaran como Belsasar. ¿Saben qué significa Belsasar? Belsasar es un nombre que en Babilonia se le daba en honor a un dios pagano. Le estaban diciendo a un judío cuyo solo Dios es Dios, le estaban diciendo: listo, ahora nosotros te vamos a llamar en honor no a tu Dios, sino en honor a nuestros dioses con D minúscula. Mire el choque que empezó a vivir Daniel. Le cambian ese nombre por lo que significa Daniel. ¿Ya supieron qué significa Daniel? ¿Cómo? ¿Dónde lo buscaron o se acordaron? Miren a ver. Dios es mi juez. Le cambian Dios es mi juez, te vas a llamar Belsasar, en honor a un dios pagano. Mire cómo le estaban chocando su identidad, cómo estaban confrontando su identidad con lo que él creía. Entonces acepta el nombre. Pues también su servicio allí. Él trabajó para el gobierno, trabajó para no solo Nabucodonosor, sino 2 más allí, ¿cierto? Juró lealtad al bienestar del imperio y sirvió con excelencia a 3 reyes diferentes. Él juró lealtad en lo civil, juró lealtad al gobierno al que trabajaba. Pero ¿qué rechazó Daniel? Y allí es donde se manifiesta su ciudadanía, ¿qué? Espiritual. ¿Cuál era la ciudadanía de Daniel? Babilónica en lo terrenal, pero Daniel sabía que tenía una ciudadanía mayor. ¿Qué rechazó Daniel? Primero, se negó a comer la comida ¿de quién? Del rey del momento. ¿Qué es lo que el rey le daba? Él se negó a comerlo. ¿Por qué? Porque probablemente los alimentos que le daba el rey Nabucodonosor, vamos a tomar ese nombre, el rey de Babilonia en ese momento, eran alimentos prohibidos por la ley judía o eran alimentos que sacrificaban a los ídolos. O sea que el rey, lo que primero se opuso a Daniel fue a recibir la comida del rey que no honraba a Dios. Y esto nos habla a nosotros en este momento. Y eso nos habla a nosotros en este tiempo. ¿Qué comida le estamos recibiendo al rey? ¿Le recibimos toda la comida al rey porque sencillamente es el rey? ¿O podemos discernir qué es lo que no honra al Señor, qué se opone a los principios de Dios y no lo comemos? Daniel tuvo honra en Babilonia, pero nunca negoció su ciudadanía celestial. Y es triste ver muchas veces como cristianos, por conveniencia, como creyentes más bien, por conveniencia, por temor, por incredulidad, a veces comemos más la comida del rey, del reino natural en el que estamos, que la comida del rey celestial. La dieta. ¿Qué más rechazó Daniel? La adoración. La adoración y reverencia a otros dioses. Aunque se lo quisieron imponer en el nombre, Daniel lo rechazó. Hubo una ley civil que chocó con su ley espiritual. Acuérdense que cuando aquellos sátrapas se dieron cuenta que Daniel no dejaba de adorar a su Dios, animaron al rey a que se levantara un edicto donde toda Babilonia tenía que adorar al Dios de Nabucodonosor. Tenía que adorarlo. Y si no lo adoraban, ¿qué pasaba? Había muerte. Pues ¿qué hizo Daniel cuando puso eso? Ahí Daniel, como iba en contra de su autoridad espiritual, como iba en contra de su
ciudadanía celestial, allí Daniel ejerció la desobediencia civil. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos, obviamente tenemos que honrar las autoridades que nos dan, pero hasta dónde nos obliga, hasta dónde nos llevan o estamos obligados a obedecer la autoridad impuesta aquí en la tierra, hasta donde se viole o vaya en contra de un principio de la palabra de Dios. Si la autoridad civil a ti te obliga a que tienes que aceptar, que tienes que rendirte a una norma, a una regla, a una ley que vaya en contra del principio de Dios, yo ahí me niego. Porque yo estoy llamado a honrar una autoridad mayor. Ahora, ojo, es el principio de la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Esto ya está sucediendo, ¿no? Aquí en Colombia de pronto no tan fuerte, pero ya hay naciones donde está sucediendo, donde están obligando a que se lleve a cabo el matrimonio igualitario. Lo obligan, ponen esa ley en Colombia y nos obligan a las autoridades eclesiales a ejercer o a llevar a cabo el matrimonio igualitario. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde lo dice? Génesis, ¿qué? Acuérdense que dice, y Jehová Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a y serán. Ese es el diseño de Dios. Si a mí me imponen una ley así, claro, ¿saben cuál es el problema que ha pasado con la iglesia? Es que la iglesia se ha llenado de humanismo. Uy, no, ya, homofóbico. No, yo no estoy contra las personas. Entonces nos llenamos un pobrecitos. ¿Y entonces qué hacen? No, esto no tiene que ver con homofobia. Esto no tiene que ver con humanismo. Esto tiene que ver con que hay una honra mayor. Hay alguien al que yo debo honrar más que honrar al hombre. Yo no honro al hombre, yo honro a Dios. Yo no le debo gloria al hombre, yo le debo gloria a Dios. Y si el hombre me quiere imponer algo que le quita la honra a Dios, lo siento mucho. Ahí es donde viene la confrontación espiritual. Ahí es donde puede que nos lleven presos. No, 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 no. Entonces sí, no, 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 no. ¿Qué pasó con los amigos de Daniel por oponerse? Ellos fueron lanzados al horno de fuego. No les fue evitado el castigo en el reinado natural, no les fue evitado el castigo. Pero ¿qué hizo Dios? Por cuanto honraron a Dios por encima del rey del momento, ¿qué hizo Dios? Los guardó en el horno de fuego. A veces le tenemos miedo a la prisión, a veces le tenemos miedo a la oposición, pero cuando yo honro a Dios, Dios me honra. ¿Y saben qué? Perdónenme, pero discúlpenme. Yo prefiero tener a Dios de mi lado que a las autoridades humanas de mi lado. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Listo, podemos sufrir cárcel. Y yo no sé si yo estas palabras me las tenga que, perdóname, comer enteras. Porque al final ese es el precio del llamado en el que el Señor también nos ha puesto. A cada uno de nosotros. Pero entre mayor nivel de autoridad o el mayor nivel de honra, hay una mayor responsabilidad también. Yo me debo a mi autoridad espiritual. Yo me debo a Jesús. Yo me debo al que es digno. Yo me debo al que un día va a venir de gloria en gloria y majestad. Un día va a venir sobre un caballo blanco y todo el mundo le dirá: Él es el fiel y verdadero. Y aún esas autoridades naturales que se quisieron oponer a la palabra de Dios, en ese momento van a estar sometidas al Hijo de Dios, que va a volver por segunda vez en gloria, en honra. Va a tener el poder, la autoridad, la alabanza de todas las naciones de la tierra. Por eso, ¿a quién me debo yo? Tenemos miedo. Yo muchas veces lo he hablado con mis hermanos en el colegio.
Y gracias a Dios estamos en un mismo sentir. ¿A quién nos debemos? Puede que el colegio se acabe. Pero si Dios tenía el colegio nunca va a negociar sus principios. Nunca. Porque fue lo que el Señor le dio a mis padres. Puso en el corazón de ellos que ese lugar era un edificio donde se levantarían vidas que honraran a Dios. Por lo tanto, queremos vidas que honren a Dios, vivamos bajo los principios de Dios. Así la educación nos quiera imponer, porque es que ahora la están imponiendo. Ahora no se le puede decir a un muchacho que está en un conflicto respecto a su género, el que está en un conflicto, no se le puede decir Dios cómo lo diseñó. Ya no se le puede decir. Ni siquiera el padre, quieren quitarle la potestad al padre de que eduque a sus hijos bajo la educación, en mi caso, con mis hijos, educación bajo los principios de la palabra. Lo están confrontando. La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a ir nosotros, defensores de la palabra? ¿Saben? Por eso yo entiendo el nombre que el Señor me puso. Si hay algo que a mí me arde en mi corazón, es cuando va uno opuesto, caminando opuesto a la palabra de Dios. Porque la palabra es la palabra ¿de quién? ¿De quién? ¿De hombre alguno? Eso no lo negoció Daniel. Sí, lo llamaban Belsasar, como un dios pagano, pero él nunca lo negoció. Daniel, yo creo que Jesús se acordó de Daniel cuando el diablo lo tentó y le dijo: mire, todas estas naciones me han sido dadas y te las puedo dar a ti. A ver, o sea, el diablo estaba tratando de seducir a Jesús con lo que fue seducido el corazón de él mismo: poder. Por eso todas estas, cuando uno ve estas series, por ejemplo, House of Cards, que están en Netflix, el sobreviviente designado, que tienen que ver con gobierno, que tienen que ver con política, uno ve solo un manto que cubre todo eso. ¿Saben cómo se llama? Poder. Y dígame si el hombre no quiere tener poder. ¿A mí quién me manda? A mí no me manda nadie. ¿Saben por qué muchos de pronto no nos comprometemos con el Señor? No porque yo mando en mi vida. A mí nadie me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Por poder, porque lo que el enemigo lo sacó del cielo, lo sacó de la gloria de Dios, pues el enemigo siempre va a querer que el hombre se lleve su propia gloria, porque no quiere. Lo que desea el enemigo es que ninguno de nosotros disfrutemos de la gloria de Dios. Y aquí voy a terminar con algo que lo he repetido muchas veces, pero que no se nos olvide. No hay privilegio más grande para nosotros como hijos de Dios, ser guardadores de su gloria. Lo que tenía Luzbel como su bendición, Luzbel tenía la bendición de guardar la gloria de Dios, lo más hermoso, lo más esplendoroso, la belleza más grande. Luzbel era el guardador de eso. Pero él creyó que el brillo que salía de él mismo, él creyó que su propio brillo lo producía él. Entonces yo puedo ser como Dios. Y se engañó. Y entonces quiso ser como Dios. Y por eso también llega Luzbel cuando ya es sacado del monte de Dios, cuando es echado fuera del monte de Dios y ahora está en una serpiente en el Edén, y ve que Dios pone su gloria en el hombre, la gloria que él tenía. Pone su gloria en el hombre. Ahora, ¿qué es lo que anhela él? Pues ninguno, si yo no la disfruté, ninguno la va a disfrutar. ¿Y qué fue lo primero que le dijo al hombre y a la mujer? Coman del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Coman del humanismo, véanse solo por ustedes, dejen ese Dios egoísta, vivan sus vidas y serán como Dios. Tomen sus propias decisiones y serán como Dios. Satisfagan sus propios deseos y serán como Dios. ¿No fue lo mismo que sucedió allá en el monte de Dios cuando estaba Luzbel cubriendo?
¿Y qué pasa el hombre? El hombre sin Dios no ve. Aún el hombre con Dios ve lo que Dios ha derramado sobre su vida, puso su gloria. Pero el hombre, cuando abandona a Dios, cree que esa gloria, no, es que yo soy el que lo he logrado todo. Ay, yo tengo esto porque yo lo he hecho. Yo tengo esto porque es que es el fruto de mi trabajo. Y el fruto de mi trabajo no se lo voy a dar a nadie. Y por eso cuesta cumplir los principios de Dios, por el mismo orgullo del corazón de Luzbel. Y entonces no reconoce el hombre que es gracia de Dios. Tienes lo que tienes, dale gracias a Dios, porque es su gracia sobre tu vida. Tengo lo que tengo, poco o mucho, es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y algo más hermoso todavía pasa, que se nos ha olvidado. ¿Se acuerdan? El Señor le dice a Moisés: quiero que mi gloria esté en ustedes. Bueno, la gloria estaba en el Edén. Ustedes tomaron su decisión, decidieron ir detrás de su propia gloria y abandonaron la delicia del Edén, la delicia de mi presencia. Pero el Señor no descansa, y el Señor levanta a un hombre que estuvo dispuesto a abandonar también ese reino terrenal en el que había sido levantado, como Moisés, y lo lleva al desierto, lo lleva 40 años para sacarle 40 años las cucarachas que había aprendido en Egipto. Por cada año que aprendió ¿cómo se dice? Intelectualismo, intelectualidad. ¿Cuál es el sustantivo? Intelectualismo. Bueno, digamos intelectualismo, perdónenme. Cada año que él aprendió el intelectualismo humano, el Señor lo lleva al desierto para irlo sacándole esa sabiduría humana. Y le dice a Moisés que le da un propósito: llevar a su pueblo al desierto. Primero lo va a llevar a la tierra prometida, pero antes de llevarlo a la tierra prometida, él tiene que asegurarse que su pueblo entienda que más que la tierra prometida, lo más grande que el pueblo puede tener, más que la tierra prometida, lo más grande que nosotros podemos tener, que nuestra nación que poseer nuestra nación, lo más grande que podemos tener como pueblo de Dios, es que su gloria esté entre nosotros. Y le manda a hacer un tabernáculo. Y pone el tabernáculo en medio de ese desierto sucio, en medio de esa polvareda, en medio de esa sequedad, en medio de esa improductividad. Él pone un tabernáculo donde viene y derrama su gloria. Pero le manda a Moisés a decir: va a haber un mueble. Ya saben todos estos muebles. Hay 3 en el atrio. ¿Cuáles son? Eso y muy bien. Hay 3 también en el lugar santo. ¿Cuáles son? Eso, muy bien. Y hay 1 en el lugar santísimo. Vamos a entrar rápido. Pasa la puerta el judío y apenas entra, encuentra. No, ahí eran 2, dice que 3 no, eran 2. El altar de bronce, allí, el altar de los sacrificios. Da otros pasitos y encuentra la fuente de bronce. Entra el primer velo, el segundo velo, porque el primero era la puerta. Pasa el segundo velo y él encuentra el lugar santo. Y en el lugar santo, cuando entra, ¿cómo hago? Allá está, ¿no? Entonces entramos y entra en el lugar santo. Aquí encuentra el candelabro de oro, que es simbología de la revelación del Espíritu Santo. Al frente encuentra el altar del incienso, y aquí al lado encuentra el altar de los panes de la proposición. Y él se asombra, pero había un lugar todavía más asombroso, había un lugar todavía más hermoso. ¿Cómo se llamaba? El lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿cuántos muebles hay? 1, el arca. Y el arca tenía una tapa, ¿se acuerdan? Una tapa. ¿Y cómo se llamaba esa tapa? A mí esto me emociona. Yo por eso digo, yo no sé por qué nos cuesta de pronto estudiar la palabra. A mí esto me emociona. Ustedes pueden entrar a la oficina y allá hay un cuadro donde explica detalladamente lo del tabernáculo. Estudiar el tabernáculo es estudiar la Biblia en toda su dimensión y lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. No, que vamos a hablar ahora de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. ¿Y dónde entramos? ¿Y qué encontramos? ¿Qué encontramos en el lugar santísimo? Podemos tener una imagen por ahí, José, mientras hablo, una imagen del arca. Una imagen del arca. Y entra el sumo sacerdote. Ese velo
que solo lo podía pasar el sumo sacerdote una vez al año, con el peligro de morir si no hacía conforme a lo que Dios había dicho que tenía que hacer: regar la sangre de un sacrificio que era sin mancha, un sacrificio perfecto, regar la sangre sobre el propiciatorio. Pero lo más bonito de esto es lo que se nos ha olvidado. En el propiciatorio, esa tapa que estaba sobre el arca, ¿qué había sobre esa tapa? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay ahí? ¿Y quién vio el tercero? Venga, yo no lo veo. ¿Dónde está? Venga, voltee la imagen a ver si está por detrás. Yo no lo. ¿Cuántos hay? ¿Aquí cuántos hay? No, ¿aquí cuántos hay? ¿Y aquí? Uno. ¿Y uno más uno? Ah, ok, ya quedamos claros. ¿Sí? Listo. Dos. ¿Cuántos deberían haber? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué deberían haber tres? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué deberían haber tres? Porque habían tres querubines. ¿Cuál eran? Querubín protector. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el querubín protector? Mira, hasta que no hagan este examen no salen de aquí. ¿Sí ve por qué los animo? Los animo a que hagamos la escuela de la fe. Entre más conozcamos de la palabra del Señor, más vamos a entender lo que Dios quiere con nosotros. Somos muy dados a estudiar lo demás. Somos muy dados a hacer cursos, Google, de inteligencia artificial. Yo también estoy haciendo uno. Me impacta mucho ese tema. Pero la palabra de Dios, no, ve tú, Henry, así como el pueblo le dijo, no, ve tú, Henry, y enséñanos mejor a nosotros. Y perdemos la oportunidad de ver las riquezas de la gloria del Señor. Ahí se fue la cuña. Primero era el querubín protector. ¿Cómo se llamaba? El querubín protector. ¿Cuál Miguel? ¿Ah? ¿Cuál era el querubín protector? Busquen Ezequiel 27 y 28. Ahí da. No, ahorita no, porque el almuerzo se nos va a enfriar. El querubín protector era Luzbel. Luzbel, Ezequiel 27 y 28. ¿Cuál era el querubín mensajero? Gabriel, que fue el que se le apareció ¿a quién? A María. Ok, vamos bien, ¿cierto? ¿Y cuál era el querubín guerrero? Miguel, que ¿a quién se le apareció ese querubín? A Daniel. Uy, entonces, ¿cuántos querubines? Tres. ¿Cuántos hay? ¿Por qué? Porque hubo uno que fue echado del monte de Dios. Hubo uno que fue echado del monte de Dios. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿A quién se le está dando la bendición y el privilegio de ser querubín protector? A su esposa, a su iglesia. Y saben una cosa, es triste, porque nos hemos dejado llevar por cosas que no tienen valor. Cada una de esas cosas son nada delante de la gloria del Señor. Por eso tenemos que tener claro a qué ciudadanía pertenecemos. Se nos ha dado una responsabilidad, pero también es una bendición, porque su gloria la ha puesto en medio de nosotros. Su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Le rendimos tributo, le rendimos honra cuando de pronto vemos a Messi o vemos a Cristiano Ronaldo, o de pronto si viene por ahí Mbappé y nos da la mano y nosotros, aparece de pronto, no sé, el influencer que más seguimos, el cantante que más admiramos, y buscamos y gastamos la plata y vamos y todo eso y lo queremos disfrutar.
todo eso es basura delante de la gloria de Dios. Y yo le pido perdón al Señor, porque muchas veces la gloria del reino terrenal llama más mi atención que la gloria del reino celestial. Cuando podemos vivir en este momento, aquí mismo, la manifestación de su gloria, que echa fuera todo temor, que disipa las tinieblas, que el espíritu de muerte no puede estar donde ella. Y esto no es religión, y esto no es de una reunión dominical, esto no es de soy creyente, ay, voy a ir al domingo porque pues iba a decir algo, pero no, porque después dicen, uy, igual que su papá, echando vaina. El Señor está tratando de cambiarme esa parte, porque lo físico sí dicen que no sé qué hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdame a poner la mira en las cosas de arriba, Señor. Ayúdame a aprovechar estos 86.400 segundos que me regalas cada día para cumplir el propósito de guardar tu gloria. Perdóname si en algún momento fui movido a levantar mi nombre, a hacerle todo un estudio publicitario a mi nombre, que todos sepan quién es Henry Castellanos. Por tu gracia me has dado un nombre y un apellido, por tu gracia. Pero esa gracia la has derramado para que guarde tu gloria, Señor. Para que guarde tu nombre. Para que sea defensor de tu causa. Perdóname si lo que llena mis pensamientos cada día es mirar cómo sigo fortaleciendo mi reino. Cuando tú me has llamado al tuyo. Espíritu Santo, habla al corazón. Habla a mi corazón. Allí entiendo cuando el salmista decía, es preferible, prefiero un día nomás. Ayúdanos, ayúdanos. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la alabanza, tuya es la sabiduría, tuyo es el honor. Todo es tuyo, Señor. En Cristo Jesús.